hablar acerca de la neumatología o doctrina del Espíritu Santo, tenemos obviamente que acercarnos con mucho temor y temblor delante del Señor. Y hoy vamos a analizar un documento escrito por un pastor pentecostés que nos ayuda a pensar y a reflexionar acerca de la vida real de la iglesia. Esto nos va a servir a nosotros como un paréntesis, solo para analizar y entonces ver la otra parte de la exposición en estas horas en forma general. El autor precisamente es un amigo nuestro, Gerardo de Ávila, que escribió este documento hace unos 8 o 10 años aproximadamente. Y en este periódico, en esta revista, apareció este artículo muy interesante en el área sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y el artículo inicia con una pregunta sugestiva. ¿Es correcta nuestra doctrina del Espíritu Santo? ¿Es correcta nuestra doctrina del Espíritu Santo? ¿Es sana la doctrina del Espíritu Santo que dentro de las iglesias nosotros experimentamos, enseñamos y por supuesto compartimos con la gente? Dice Gerardo de Ávila de esta manera: estaba de visita en una iglesia. Le pregunté al pastor a qué hora debía terminar el servicio para saber de qué tiempo disponía para la predicación. Su respuesta fue esta, dice Gerardo: no te preocupes, puedes predicar con toda libertad, a las 9 la gente se va. En equivocado concepto de la reverencia, se encuentran los que han querido arrojar al Espíritu Santo en una estrecha exigencia de una inerte liturgia. Muy poca libertad de acción le dejan, dicho de otra manera, atan al Espíritu Santo de pies y también de manos. Otros, en no menos equivocada demanda de lo que llaman dar libertad al Espíritu, han llegado a extremos reprobables. Atribuyen al Espíritu Santo hechos que están muy lejos de haber sido provocados por él. En un instituto bíblico donde estuve presente, el que estaba dirigiendo el servicio dijo: aquí hay libertad para el Espíritu. Si usted quiere pararse de cabeza sobre el piano, puede hacerlo. Como dice el dicho, hay que vivir para ver. Para estos, nada se prepara, nada se anticipa, ni la predicación. El Espíritu decide en el momento en que todas estas cosas ocurrirán. Estuve en una iglesia de extraordinaria asistencia. El pastor me dijo que él no sabía lo que iba a predicar hasta en el momento en que se paraba detrás del púlpito y abría la Biblia. Cuando me lo dijo, el hombre llevaba 20 años de pastor allí y la iglesia es de esas que ahora llaman mega iglesias. Nunca me he podido explicar cómo lo pueden hacer. Es como para que uno, que tiene que orar, leer y estudiar para preparar sus mensajes, desarrolle un complejo de inferioridad espiritual. El énfasis del estudio: entre los que rinden culto y adoración al Espíritu Santo como persona divina, se pueden identificar al menos 3 problemas: el problema cultista, el problema de los dones y el problema conceptual. Y él los aborda de esta manera. Al tratar el tema cultista, tenemos que estar conscientes de que existen por lo menos 2 posiciones extremas: atar al Espíritu Santo en una liturgia que no da énfasis ni tampoco le da libertad al Espíritu del Señor, y luego el otro extremo, abogar a favor de una libertad exagerada. Ambas expresan un pronunciado grado de extremismo. Ambas son consecuencias de prejuicios en estrecha colaboración con un desconocimiento total de la palabra de Dios. Estos 2 extremos han asediado a las iglesias desde el principio. Ha sido esto lo que ha cautivado a las iglesias. Sabemos que existían por lo menos escritos del apóstol Pablo. A los corintios el apóstol tiene que corregirles una serie de extremos que habían convertido sus reuniones en verdaderos desórdenes. A los tesalonicenses tiene que estimularlos a que entreguen
se entreguen a la dirección del Espíritu Santo y permitan que los dones o carismas se manifiesten. Tal situación, imperante en aquellos tiempos como en los nuestros, puede resumirse en dos temores. Temor a caer en la extravagancia y exageración, que tiene como secuela el fanatismo, y temor a la frialdad espiritual, cuya consecuencia, el formalismo cargado de ritos muertos, no es menos peligrosa. El Espíritu Santo es el que hace morada en el corazón de los creyentes, el que los separa para Dios y el que los limpia de pecado, dice Luis Berkhoff. La enseñanza bíblica es que el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso lo dice 2 Corintios 3:17. Y el mandamiento del Señor a los que actúan en el Espíritu es: pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice 1 Corintios 14:33. Por tanto, hágase todo para la edificación. 1 Corintios 14:26. En el culto cristiano espiritual y orden no son antitéticos. No se contradicen, no son antitéticos. Todo lo contrario, son elementos centrales del mismo acto de adoración. Rechazar esta enseñanza obliga a responder a las preguntas del apóstol. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esa es una pregunta que hace el apóstol. El problema de los dones. El segundo problema que Gerardo de Ávila aborda aquí es el problema de los dones. En un lado tenemos a los que dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo que menciona el Nuevo Testamento terminaron en el primer siglo. Esos son algunas personas extremistas. Otros insisten en que esas manifestaciones son parte del patrimonio de la Iglesia Universal mientras dure su peregrinación. Los primeros se basan en la idea de que los dones fueron utilizados para dar credibilidad al naciente movimiento cristiano. Una vez establecida la posición cristiana, los dones no tendrían razón de ser, habrían cumplido su función y caducarían. Pero para esta posición no se ofrece documentación bíblica que la fundamente, es solo una postura caprichosa al mencionar que los dones espirituales ya caducaron. Eso es una incorrecta interpretación del Espíritu del Señor y de la palabra del Señor. Entre los que aceptan la vigencia de los dones, se encuentran algunos que hablan de ellos como algo que poseen y pueden utilizar a su discreción. Lo que puede haber contribuido a esta posición es la palabra don. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La idea se deriva de tomar la palabra don en su primera acepción de dádiva, presente o regalo. Y la conclusión lógica, si es regalo, pasa a ser posesión de quien lo recibe. Pero don no aparece en los manuscritos más antiguos. Algunas versiones ponen la palabra don en letra cursiva. Y sigue diciendo este autor, don Gerardo de Ávila, para indicar, o sea, los que ponen esta palabra don en letra cursiva, básicamente la ponen para indicar esta ausencia, o sea, que la palabra don no necesariamente aparece en los documentos más antiguos. El versículo debe leerse acerca de los espirituales, aunque la idea de don puede estar implicada, por supuesto, en la palabra espirituales. Nuestra persuasión es que el versículo se refiere a las manifestaciones del Espíritu instantáneas que responden a una necesidad del momento. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y nosotros sabemos que aquí se refiere para el provecho de la iglesia. El espíritu que reside en el cristiano puede manifestarse a su discreción cuando él quiera y como él quiera. Y eso nosotros sí lo sabemos y lo reconocemos también.
porque es parte de nuestra doctrina y es parte de nuestra experiencia. El Espíritu es soberano, no está sujeto ni siquiera al criterio de aquellas personas que habían pensado que en el primer siglo se terminaron estos dones, pero tampoco queda al capricho de ser usados cuando la iglesia lo requiere, sino que bajo la soberanía del Espíritu del Señor, Él actúa como quiere y cuando quiere. Usted no puede forzar, por ejemplo, al Espíritu para que haga una sanidad. Eso lo hará cuando Él quiera, en el momento en que Él quiera. Usted no puede traer profecía por su mente y por su corazón, sino que la trae el Espíritu del Señor en el momento que lo requiera para la misma iglesia. No sé si me doy a entender con la interpretación del documento de don Gerardo de Ávila. Lo que quiere rescatar Gerardo de Ávila acá es que el Espíritu Santo no está al capricho de la iglesia para decir que ésta ya se desentendió del Espíritu Santo en el primer siglo, pero tampoco está al capricho de la iglesia para decir el Espíritu Santo me hace caso a mí, sino que el Espíritu Santo es soberano también en la iglesia y actúa en su omnisciencia también, porque es una persona que pertenece a la Trinidad, actúa sobre la base de la conveniencia para nosotros, pero en su soberana voluntad. Esto, en nuestra opinión, resuelve los dos problemas humanos que se han presentado. Primero, nadie puede jactarse de poseer un don del Espíritu Santo. Nadie se podría jactar, yo soy el elegido y el ungido del Señor para ser el único que brinda sanidad. No, el que brinda sanidad es el Espíritu Santo cuando Él quiere. Yo soy el único que trae profecía de parte del Señor. No, momento. El Espíritu da y reparte conforme le conviene a la iglesia para su propia edificación. El cristiano es solo un canal de barro, de verdad que sí. Somos un canal de barro en donde el Espíritu y el río del Espíritu Santo trasciende y nos lleva a nosotros por donde Él quiere para beneficio de nosotros. Y el segundo problema que se soluciona también cuando nosotros interpretamos esto es que la comunidad de fe no está a merced de un miembro en particular. Eso es algo bonito, gracias al Señor, ¿verdad? La comunidad de fe no está sujeta a un hombre, o a una mujer, a un líder. No está sujeta a ese hombre. ¿Por qué? Porque si se muere esa persona, ¿se muere el don con él? Claro que no. Hermanos, nosotros somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo. Se muere hoy el pastor, nos morimos nosotros. ¿Qué pasa? El Espíritu del Señor está con su iglesia. Y los dones también y las manifestaciones. Probablemente la manifestación del Espíritu Santo que más discusión y división ha suscitado es el de la glosolalia o la capacidad de hablar un idioma que el sujeto no ha aprendido. Un grupo afirma que las lenguas cesaron en el siglo I. Otra vez, la insistencia de este grupo de que en el primer siglo cesaron todos los dones, incluyendo el de hablar en lenguas. El otro grupo dice que el cristiano tiene que hablar en lenguas como señal inicial física de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ninguno de los dos grupos puede probar su posición con el Nuevo Testamento. Algunos en el primer grupo usan 1 Corintios 13:8 y dice, y cesarán las lenguas. Pero ese pasaje no habla de la caducidad de los dones del Espíritu Santo. En el segundo grupo hay quienes usan Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La fecha de referencia que da Corintios para la cesación de las lenguas es cuando venga lo que es perfecto. O sea, Corintios está hablando de este versículo, cuando venga lo que es perfecto, entonces se acabarán las lenguas. Es obvio que la referencia es a la eternidad. O sea, no terminaron con el primer siglo, sino que es una referencia clara a la eternidad. Pero todavía vemos por espejo oscuramente, todavía conocemos en parte. Por lo tanto, no hemos llegado al momento en que cesarían las lenguas. No se puede hablar de que ya cesaron las lenguas, sino por el contrario. Por otra parte, Hechos 2:4 no prueba que el cristiano tiene
Que hablar en otras lenguas, como se ha interpretado, como una evidencia que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Este versículo se limita a registrar un hecho histórico, y en buena hermenéutica el registro en la Biblia es un hecho histórico, no puede usarse como fundamentar o para fundamentar una doctrina bíblica. Lo único que este versículo prueba es que el hecho ocurrió y que podría ocurrir otra vez. Ninguno de los dos grupos ha probado, insisto, dice Gerardo de Ávila, su posición con la Biblia. Ahora, lo que sí puede probarse con la Biblia es que, a discreción de Dios, los cristianos de cualquier tiempo, incluyendo nuestra época, y de cualquier denominación, a pesar de nosotros mismos, podrían tener esa experiencia. Eso sí lo deja entrever la Biblia y sí lo manifiesta la Biblia. Pero la ausencia de ella no es prueba de deficiencia espiritual, ¿verdad? O sea, el que usted no hable lenguas no es deficiencia espiritual. El que hayan hermanos que hablan lenguas en nuestra iglesia y otros no es prueba de deficiencia espiritual. Según la Biblia, un cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo y jamás hablar en otras lenguas. La señal inequívoca bíblica es: y me seréis testigos. Eso sí es una señal de que somos llenos del Espíritu del Señor. Ahora, veamos el problema conceptual. Algunos han creado tensión entre el Espíritu Santo y Jesucristo, como si ambos estuvieran en una competencia del uno contra el otro, o como si mencionar uno significara que se ignora al otro. Esto se debe a la falta de comprensión de la doctrina de la Trinidad. En el rigor del monoteísmo, voy a leer esta frase de don Luis Berkhoff: la esencia de Dios plena, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las tres personas de la Trinidad. Que no se les olvide esa frase. La esencia de Dios, plena, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las tres personas de la Trinidad. O sea, la esencia de Dios está en el Padre, la esencia de Dios está en el Hijo, y la esencia de Dios está también en el Espíritu Santo. Veamos la parte final de este documento de don Gerardo de Ávila, muy interesante, que nos sirve como un marco acá para ir reflexionando al respecto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tampoco primera persona, segunda persona o tercera persona. Lo primero es politeísmo. Lo segundo establece jerarquía. A menos que lo primero se tome en sentido corporativo, como ocurre en algunos pasajes bíblicos, donde una de las personas de la Trinidad representa a los tres o a las tres. Y lo segundo en el sentido cronológico de la revelación de las personas de la divinidad en la historia bíblica. Lo correcto es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios, ¿verdad? Por eso nosotros vimos hace algunos instantes, en algunas horas atrás, cómo en algunas ocasiones dice que Jehová habló e hizo tal cosa en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vimos un pasaje en donde las mismas palabras tomadas del Antiguo Testamento, solo que dice: y el Espíritu del Señor habló y dijo tal cosa. ¿Se recuerdan esos ejemplos? Exactamente esto es lo que está mencionando aquí Gerardo de Ávila para comprensión de nosotros. En el manuscrito hebreo, el sustantivo Dios está en plural, Elohim, y el verbo crear en singular. O sea, literalmente, dioses creó, por ejemplo. Esa es una traducción así bastante literalista, si usted quiere. Con la documentación que posteriormente se nos daría en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, podemos ver en esta combinación de plural y singular, inaceptable en nuestra gramática, por supuesto, una pluralidad de facultades en una unidad de acción. Aunque tienen la facultad de pensar, sentir y decidir independientemente, siempre actúan al unísono. Solo a los fines del análisis pueden separarse. Esencialmente son indivisibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo son esencialmente indivisibles. Cuando adoro al Hijo,
estoy adorando al Padre. Cuando adoro al Espíritu Santo, estoy adorando al Hijo y al Padre. Cuando hablo del poder y de la unción del Espíritu Santo, Padre e Hijo están presentes en esa unción. 3 personas, un solo Dios. ¿Complejo? No puede ser de otra manera cuando se refiere a Dios, por supuesto. ¿Indescifrable? Claro que sí. ¿Tendremos nosotros la mente para descifrar la Trinidad? No sin razón el apóstol exclamó: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Interesante el documento. Es muy interesante, muy propicio para nuestro análisis y también para nuestra reflexión con respecto a esta doctrina tan bendita, tan especial y maravillosa. Hermanos, algunos han abusado en un extremo acerca de predicar de que los dones espirituales han caducado. Y otros han abusado de pensar que son dones espirituales de la propiedad de la iglesia. Ni una ni otra. Son 2 extremos que le hacen daño a la iglesia. Es tener al Espíritu Santo como Señor también, al igual que Cristo, porque esa es su esencia, al igual que el Padre, porque esa es su esencia. Él nos llena, nos bautiza conforme Él quiere y conforme Él revela en la Sagrada Escritura. Nos da dones cuando nosotros también como iglesia necesitamos de esos dones y esas manifestaciones. Por eso uno y otro extremo pueden hacerle mucho daño a la iglesia. Una correcta doctrina de la iglesia nos da a nosotros también una salud espiritual en las personas que pertenecen a nuestra iglesia y que también participan de nosotros en la alabanza del reino del Señor. Por eso, uno de los temas que habíamos estado trabajando era la forma como se puede pecar contra el Espíritu Santo. Habíamos hablado acerca de las maneras, quiénes podían pecar contra el Espíritu Santo, cuáles eran los tipos de pecado del Espíritu Santo. Vimos pasajes de Jeremías, vimos el caso extremo de Faraón, que es endurecido su corazón cuando Jehová se aparta de él, porque 6 veces previas él endurece su corazón delante de Jehová y delante de los mandatos que Jehová nuestro Dios le da. Ahora, para iniciar entonces esta última etapa, esta tercera parte prácticamente de las horas de estudio de esta doctrina, vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿quién puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo? Que hagamos ahí una reflexión, un análisis serio, ¿quién puede pecar quién puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo? Por definición, todos los que hasta el fin rehúsan arrepentirse y aceptar al Salvador. Eso es por definición. Entonces, ¿quiénes son los que pueden pecar? ¿Quiénes pueden cometer pecado contra el Espíritu Santo? Por definición, todos aquellas personas que hasta el fin del tiempo, que hasta el fin del mundo, rehúsan arrepentirse y aceptar al Salvador. O incluso, ni siquiera solo al final del mundo, al final de su propia existencia. Aquellas personas que mueren incluso maldiciendo a Dios. ¿No cree usted que la muerte sensibiliza a todos? No. La muerte muchas veces endurece a las mismas personas y terminan por rehusar definitivamente la gracia misericordiosa de Dios para salvación y por ende entonces terminan blasfemando al Espíritu del Señor. Usted ve casos en la Biblia. Judas no murió arrepentido. Judas, aunque tenía en su corazón muchísima amargura, lo único que tuvo es remordimiento y un escape aparentemente fácil, pero era confrontarse con el Dios de la vida para aceptar precisamente el ofrecimiento del Dios de la muerte, con D minúscula. El Dios de la vida que salva a Pedro, el Dios de la vida que perdona a Pedro, versus, y ese Dios de Pedro, por ejemplo, con D mayúscula, mientras que el Dios de la muerte de Judas es un Dios con D minúscula, pero además de Dios con D minúscula es el Dios de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces le ofrece como única alternativa y salida la muerte, mientras que para nosotros la alternativa ha sido la vida,
con un calificativo muy bonito, muy singular, muy apreciado: la vida eterna, la vida plena, la vida completa. Una buena vida es lo que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Entonces, esas personas, al final de los tiempos o al final de su propia existencia, han rehusado arrepentirse y aceptar al Salvador. Pero es posible que un hijo de Dios, ahora vean ustedes esto, aplicado a su pastoral, aplicado a mi pastoral, es posible que un hijo de Dios verdaderamente regenerado cometa este pecado. ¿Es posible? No lo creemos posible. No lo creemos posible, puesto que ha permitido ya al Espíritu que le redarguya y entre en él. Mire, aquel argumento de Jesucristo es apto o es útil en este momento cuando dice: ¿puede una misma fuente echar dos tipos de agua? ¿Echar agua dulce y agua salado saliendo de la misma cañería? ¿Puede esa fuente hacerlo? Claro que no, dice la Biblia. Es más, cuando Jesucristo se estaba defendiendo de esa acusación infame, es porque estas personas le habían dicho, habían expresado, le habían acusado diciendo: por Belcebú hace estos milagros. ¿Puede una casa estar dividida? Es lo que pregunta nuestro Señor, ¿verdad? Entonces no creemos que un cristiano pueda blasfemar contra el Espíritu Santo, puesto que ha permitido ya al Espíritu del Señor que le redarguya y que haga toda la obra que el Espíritu Santo hace en las vidas de los regenerados, y particularmente que more en el corazón de estas personas. Ahora, hermanos, ese es un misterio que nosotros no sabemos. Levemente por sus frutos les conocemos, levemente. Pero hay personas que tienen actitudes engañosas. Hay personas que parecen espirituales y que no necesariamente han nacido de nuevo. Hay personas que viven incluso con hábitos cristianos. Hay personas que viven bajo una cultura cristiana y no necesariamente han nacido de nuevo. Por supuesto, yo no soy llevado a un ministerio para identificar: este sí tiene al Espíritu del Señor y este sí no tiene al Espíritu del Señor. Yo creo que no es esa mi labor como pastor, como ministro, como obispo de la iglesia del Señor. Yo no fui llamado a eso. Si usted se da cuenta, en la Biblia los apóstoles no fueron llamados a discernir quién era hijo o quién no era hijo de Dios, a discernir los espíritus, pero no discernir: este sí es hijo de Dios, este es hijo de Dios, pero este no. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestros criterios son muy fragmentados y nuestros criterios pueden ser incluso muy, pero muy parciales por nuestra falta de objetividad. Mire, yo conocí, por ejemplo, a personas que no eran activas en la iglesia, eran bastante, aparentemente, pasivas en la iglesia. Y muchas veces manifestaban más una vida cristiana de gozo que algunos que eran sumamente activos en la iglesia. Porque el activismo lo podían hacer aquí o allá, aquí en la iglesia o en un partido político, aquí en la iglesia o en el mismo estadio de fútbol. Eso entonces no quiere decir que una persona sea habladora es porque tiene el Espíritu del Señor. Ay, no. ¿Y los que no son muy habladores? ¿Y los que son muy introvertidos no tienen al Espíritu del Señor? Hermanos, debemos pensar nosotros que el Espíritu del Señor viene a quien el Señor quiere, a quien el Señor ha salvado. No necesariamente nosotros como ministros somos un termómetro para medir al Espíritu del Señor en las vidas de los creyentes. En este caso, vemos lo que quieren decir los siguientes versos. Por ejemplo, aunque nosotros ya vimos estos versos, los vamos a ver otra vez en función de explicar estos elementos. Hebreos 6:4 y Hebreos 6:6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, estas personas que leen este texto
pueden ver que lo que está haciendo el autor de Hebreos es, dice, mire, es imposible que una persona que haya experimentado el don de Dios caiga. Eso es imposible, ¿verdad? O sea, está diciendo, es imposible que alguien con la misericordia de Dios caiga. O sea, eso es imposible. Hagamos notar inmediatamente que la expresión traducida como fueron hechos partícipes del Espíritu Santo no significa de modo necesario que trate de personas verdaderamente regeneradas. Y es lo que veíamos nosotros en las horas anteriores. Es posible que este partícipes, o sea, tener parte, no haya sido más que una profunda convicción de pecado y de justicia a la cual el alma se ha resistido. O sea, que Dios tiene misericordia de las personas. Dios no le niega su misericordia a las personas. Pero necesariamente estas personas aceptan al Señor, no. ¿A cuántos en la Biblia, si usted hiciera un balance entre las personas a las cuales Dios se le revela en la Biblia, y cuántos de ellos reaccionan positivamente y cuántos de ellos reaccionan negativamente? Es increíble. A mí en el Nuevo Testamento también me da curiosidad en algún momento encontrar a esas personas. Pero hubo una persona que tenía muchos bienes. Le preguntó al Señor, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos yo los cumplo desde el principio, desde mi juventud. Pero el Maestro le recrimina también en dónde está centrado su corazón. Y es en los bienes temporales, en el dinero, ¿verdad? En ese Dios que ha hecho tantos estragos durante muchos siglos. Y entonces él se va triste, porque el requerimiento del Señor es: ve, anda, vende lo que tienes y dáselo a las personas que lo necesitan. Y se va triste. Ahora, usted comprenda ahora esta expresión de esta manera. ¿Tuvo misericordia el Señor de él? Claro que sí. Le predica, le indica cuál es el camino. Pero ¿qué hace esta persona? Habiendo experimentado la gracia del Espíritu del Señor, el Señor Jesucristo en persona hablándole. Hermanos, es increíble. Le habló a usted la persona de Cristo Jesús en persona, valga la redundancia. ¿Le habló en persona para que usted fuera convertido? No. Por fe hemos creído. Por fe hemos creído. ¿Se le apareció visiblemente a usted Jesucristo? No. Por supuesto, hay personas a las que se le aparece visiblemente, como por ejemplo Tomás. Hasta que yo meta mi mano en su costado y traspase los agujeros hechos por los clavos, entonces creeré. Se le aparece el Señor y Tomás cree. Pero mire, hermano, hermana, pastora, pastor, hay muchísimas personas en el Nuevo Testamento a las que se les apareció y no necesariamente creyeron. Entonces, ¿tuvo misericordia Dios de ellos? Claro que sí. Lo que está diciendo aquí el estudio es que hay personas a las que se les ha aparecido la gracia del Señor y de todos modos se han rehusado a creer. Hebreos 10:29 y también Romanos 8:13. Si vivís según la carne, moriréis. O sea, eso es innegable. Ahora, recuérdese también que en la antropología teológica, nosotros hablamos de que hay una mala expresión en nosotros como evangélicos. Hemos dicho que hay dos tipos de cristianos, carnales y espirituales. No, la Biblia no lo menciona de esa manera. O se es o no se es. Un cristiano no puede ser carnal. ¿Por qué? Porque la carne está condenada al mundo y el mundo a la destrucción y al juicio eterno. Entonces no puede ser, eso es un término que se contradice. ¿Sabe cómo se dice eso en gramática? Es una cacofonía, es una contradicción de términos. El cristiano o es un cristiano o no es cristiano. Solamente hay dos paternidades. Solamente hay dos paternidades. O somos hijos de nuestro Padre Celestial o muchas personas son hijas del diablo, su padre. Así les dijo el Señor en alguna ocasión: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así lo afirmó el Señor.
Mire qué interesante. El Señor no anduvo ahí con algunos andamiajes para sobarle la leva, para quitarle el polvo a las personas. No, se lo dijo de frente. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Punto. Pero a nosotros nos enseñó a decirle a nuestro Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. Una paternidad diferente. Entonces, hermano y hermana, una de las ventajas, virtudes del Espíritu Santo es que nos hace cristianos, pero también a muchas personas que no se convierten, no es por falta de misericordia. Eso es el punto central al que yo quiero llegar. Muchas personas no se convierten, no porque haya caído, por ejemplo, o que haya habido una ausencia de la gracia del Señor. No, hermanos. Es porque se rehusaron a aceptar esa gracia divina. Eso es lo que pasa. Por eso es que Dios ha hablado a todas las generaciones, a todas las razas, aunque yo no sepa cómo. Aquí surgió en algún momento una pregunta en un curso, bueno, ¿y los mayas? Bueno, ¿y los incas? Bueno, ¿y los ixiles? ¿Los aztecas? Pero mire, hermano, lo que yo sé es que la Biblia dice que Dios ha tenido misericordia y que se ha revelado de formas increíbles, aunque nosotros no lo sepamos ni lo conozcamos más que lo que aparece en la Sagrada Escritura. Pero Dios se revela, Dios da un mensaje de esperanza a las múltiples generaciones y a las múltiples culturas. ¿Sabe por qué le dice que si alguien vive según la carne va a morir? Porque vivir según la carne para un creyente es resistir al Espíritu Santo que quiere santificarlo. Esta resistencia prolongada conduce a la muerte. Entonces deja de ser, o más que deja de ser, nunca fue un cristiano en ese sentido. Estos pasajes creemos que han sido escritos para recordarnos que el hombre es siempre libre, incluso después de su conversión, y que debe procurar progresar sin cesar, ¿verdad? Nosotros cantamos que somos verdaderamente libres, y muchas veces cantamos libres, tú nos hiciste libres, repetimos una y otra vez, libre, tú me hiciste libre, libre del pecado, libre de la condenación. Ahora, ¿para qué somos libres? Hermanos, ahora, al igual que Adán, nosotros estamos frente al árbol del fruto del bien y del mal. ¿Usted es libre para seguir pecando? Claro que sí. Dios no lo convirtió en robot. El Espíritu le redarguye, pero usted está en plena libertad para pecar o no pecar. Por eso no se lo tiene que atribuir usted al diablo ahora. Imagínense los cristianos que ya el diablo no tiene arte ni parte con nosotros, porque no está en nosotros, le atribuimos al diablo más pecados de los que el diablo puede cometer. Y rehuimos los pecados que nosotros, en la libertad que Cristo nos ha dado, cometemos. Alguien que se embriagó, dice, ay, es que el diablo me puso una botella enfrente. Mire, aunque es un caso extremo, muchas veces en la iglesia así sucede, con pequeños detalles, El diablo me puso esto enfrente, pero usted tiene la potestad por el Espíritu Santo, porque antes de ser cristiano no la tenía. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados antes de ser cristiano. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Pero cuando es resucitado en Cristo Jesús, cuando hemos vuelto a la vida y vida plena, entonces sí tenemos esa opción de pecar o dejar de pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. Si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, apliquémoslo a la iglesia, hermano. Mire, en la pastoral que nosotros hacemos, en la consejería, en la restauración, lo primero que tiene que aprender el cristiano y la cristiana de nuestras iglesias es a admitir que él quiso pecar, para que entonces se pueda identificar el problema para poderlo corregir. Pero cuando el cristiano rehúye a responsabilizarse por sus hechos, entonces hay un gran problema. Porque usted no puede convencer a alguien de ser restaurado
si éste previamente no admite que teniendo al Espíritu del Señor hizo lo contrario a la voluntad del Señor? Eso es lo difícil en una iglesia. Por eso, hermano y hermana, no debemos de confundir dos palabras acá que son esenciales en nuestra pastoral, que son fruto, una de ellas, del Espíritu del Señor. No debemos de confundir la palabra arrepentimiento con remordimiento. La palabra remordimiento es diferente a arrepentimiento. Le voy a poner un ejemplo. Viene un jovencito y a sus 16 años, en lugar de estar en el instituto donde estudia su cuarto bachillerato, digamos, ¿verdad? Viene la mamá y sale por un lugar donde la mamá nunca pasa. Y cabal encuentra ahí se encuentra con que el jovencito, en lugar de estar en la escuela, en el instituto donde estudia supuestamente su cuarto bachillerato, estaba tomándose unas cuantas bebidas embriagantes. Ay, mamadita, te juro que no lo vuelvo a hacer. ¿Qué hay ahí muchas veces? ¿Remordimiento o arrepentimiento? ¿Sabe? Muchas veces hay remordimientos porque se lo agarraron infraganti, porque lo descubrieron, porque lo sorprendieron muchas veces. Y eso pasa en las iglesias. Hay mucho pecado en la iglesia que no ha sido confesado. ¿Por qué? Porque han sido astutos, no para bien, sino para mal, de esconder su pecado. Entonces, no es que estén arrepentidos, es que cuando los agarran infragantis, entonces tienen remordimientos. Entonces, hay que trabajar más el arrepentimiento que el remordimiento. ¿Verdad? Mire usted un caso extremo en una iglesia en la ciudad capital de Guatemala. Algunos jóvenes de la misma sociedad de jóvenes, el novio y la novia mantenían relaciones sexuales. Y entonces los encontraron y los descubrieron, ¿verdad? Y entonces la señorita viene y le dice a la mamá delante del muchacho: mamá, pero nosotros nos hemos guardado puros. ¿Cómo así?, le dice la mamá. Y no te estamos viendo, nosotros no te agarramos con las masas, con la mano en las masas o en la masa. Y entonces ella dice: es que hemos tenido relaciones anales pero no sexuales porque yo siempre sigo siendo virgen. Mire usted, que el concepto aquel de que la virginidad es precisamente el sinónimo de pureza. O sea, una perversión total. No solo tenían relaciones sexuales, ¿verdad? Ya eso de por sí es un pecado, es un error que se puede cometer, sino que todavía ya estaban desarrollando y cultivando situaciones extremas en la cual principalmente ella estaba siendo degradada por su propio novio. Estaba siendo humillada por su propio novio, ¿verdad? Porque esa no es su naturaleza. Ahora, eso es lo que está sucediendo en las iglesias. Muchas veces el trabajo que se está haciendo no es para provocar verdaderos arrepentimientos, sino lo que hay es remordimientos. El remordimiento provocó la muerte de Judas. El arrepentimiento, la restauración de Pedro. Esa es una diferencia y esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo mismo que Dios no obliga a ningún incrédulo a convertirse. Dios no obliga a ningún incrédulo para que éste se arrepienta. No lo obliga. Menos aún a aquellos que se dicen creyentes a dejar que sean santificados. Ahora, mire usted lo que estamos diciendo acá. Dios no forza a ninguna persona para que sea creyente. ¿Se recuerdan lo que platicamos en unas 2 horas atrás aproximadamente? Cuando mencionamos, hemos visto en las liturgias y en los cultos de las iglesias una predicación de 30 minutos y una invitación a aceptar de otros 30 o 40 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer la función del Espíritu Santo. Hermanos, es la palabra, es la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que acompaña esa predicación la que debe de convencer de pecado. No mi argumentación, porque entonces yo comienzo, ¿verdad?
ya predico de la palabra del Señor, predico de aquella mujer que en la gracia del Señor quería tocar el borde de su manto. Y termino la predicación, muy emotiva, muy bíblica, muy bonita, muy edificante. Pero de repente, en los otros 30 minutos comienzo yo a afirmar y decir, porque el que no quiera aceptar a Cristo se va a ir al infierno. ¿Saben ustedes qué es el infierno? Un conjunto de llamas que acaba con la existencia. ¿Verdad que ustedes no se quieren ir ahí? Comienzo yo con mi argumentación. Y hermanos, la predicación de la palabra lo que ofrece es vida, no miedo, ¿verdad? Yo no acepté a Cristo por miedo a irme al infierno. El plan de salvación se me presentó porque lo que Dios me ofrece es vida y vida en abundancia. No que me saca del infierno y porque el infierno me lo pintaron de esta manera. Miren, no. Allí comienzan las argumentaciones de las personas más humanas que bíblicas. El Espíritu del Señor nos impulsa a nosotros a eso. Pero entonces, si Dios no forza a un incrédulo, tampoco va a forzar, vean ustedes esto, va a forzar a que las personas seamos santas. También es una actitud ante la palabra de Dios y ante la soberanía del Espíritu Santo. Dios no va a forzar a la gente en nuestras iglesias ni a nosotros mismos a ser santos, a entrar en procesos de santificación. Dios ya nos dio a nosotros la opción, nos sacó de las tinieblas y nos puso aquí en su luz admirable. ¿Sabe por qué? Si nosotros entendemos bien esto, eliminamos por completo todo mal concepto que se ha dado en las iglesias, en donde Dios prácticamente hace discriminación, porque a mí me das tan poco y a aquel le das tanto. ¿Sabe? Lo que no debemos nosotros caer es en dejar de revisar que Dios nos habla a través del Espíritu y nos da la misma oportunidad para ser santos a mí, a usted, o el hombre o la mujer más espiritual de este mundo, porque Dios no hace discriminación de personas.